El pasaje de hoy es Jeremías 16, versículos 1 al 13. Leamos juntos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos. Ni les darán a beber vaso de consolaciones, por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete, para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Amén. El filósofo existencialista alemán Heidegger dijo: El lenguaje es la casa del ser. Dicho de manera sencilla, si escuchamos lo que una persona dice y observamos cómo habla, podemos saber qué clase de persona es. Quien habla mucho con resentimiento y queja, también lleva dentro una personalidad áspera y quejumbrosa. Quien disfruta criticar a los demás, suele elevar demasiado sus propios criterios y tener un corazón asentado sobre el orgullo y la arrogancia. Las palabras revelan lo que una persona considera importante y también muestran qué clase de carácter tiene. Esto es lo que el filósofo quiso expresar cuando dijo: El lenguaje es la casa del ser. Sin embargo, al comunicarnos con las personas en la vida diaria, descubrimos que existe un lenguaje aún más importante y poderoso que las palabras que brotan de nuestros labios. Podemos llamarlo lenguaje no verbal. No es otra cosa que las acciones y la manera de vivir de quien habla. Es otro lenguaje. No se oye como una voz, pero sí puede verse. Hay personas que hablan muy bien, pero cuya vida no concuerda en absoluto con sus palabras. Sin embargo, todos sabemos por experiencia que no son quienes solo dicen cosas agradables, sino quienes muestran silenciosamente la justicia y la verdad con su propia vida, los que más profundamente nos conmueven y transmiten mayor autenticidad y poder de convicción. El profeta Jeremías, en quien hemos venido meditando, transmitió el mensaje de Dios no solo con palabras, sino con el lenguaje de todo su cuerpo y de toda su vida. En realidad, todos los profetas verdaderos que aparecen en la Biblia fueron así. Al anunciar la voluntad de Dios, ya fuera acerca de la salvación o del juicio, el corazón y la voluntad de Dios se manifestaban no solo en sus palabras, sino también en su vida. En cambio, los falsos profetas pueden hablar de manera convincente, pero en su vida no se manifiestan el corazón de Dios, la salvación de Dios, el juicio de Dios, ni la voluntad de Dios. Ante el pueblo de Judá que se había corrompido, Dios no hizo que Jeremías proclamara el juicio solo con sus labios. Al limitar ciertas cosas en la vida cotidiana de Jeremías, Dios también hizo visible su voluntad. En aquel tiempo, el reino de Judá
Había sido llevado al borde de la destrucción por la gran potencia de Babilonia. Era un período muy oscuro y profundamente desesperanzador. Podríamos decir que toda esperanza se había extinguido, no solo en la situación internacional y en la moral del pueblo, sino también en el ámbito espiritual. Fue entonces cuando Dios dio a Jeremías 3 prohibiciones que, según el sentido común, parecían imposibles de aceptar. De eso trata precisamente el pasaje de hoy. La primera aparece en el versículo 2. Jeremías no debía casarse ni tener hijos, una prohibición de la vida familiar. La segunda aparece en el versículo 5. No debía ir a una casa de luto para entristecerse ni llorar con los demás, una prohibición de compartir su dolor. La tercera era la prohibición de la celebración. No debía ir a una casa de banquete para compartir la alegría, comer y beber. El matrimonio, el funeral y la fiesta. Estas 3 cosas se encuentran entre los elementos más importantes de la felicidad común y de las relaciones normales que una persona puede disfrutar a lo largo de su vida. Matrimonio, funeral y fiesta. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías que no participara en ninguna de estas cosas importantes que sostienen y llenan la vida cotidiana. Podemos ver que las condiciones básicas de felicidad mediante las cuales una persona vive como ser humano quedaron completamente bloqueadas. ¿Por qué dio Dios órdenes tan severas? Lo hizo para advertir al pueblo de Judá, mediante una escena visible delante de sus ojos, cuán terribles serían la destrucción y el juicio que estaban por venir. Jeremías tuvo que renunciar al matrimonio que todos los demás celebraban y vivir una vida extraña y solitaria, rechazando la convivencia en la que las personas comparten tristeza y alegría. Mediante esa vida misma, Dios quiso mostrar al pueblo de Judá el mañana trágico que estaba a punto de enfrentar. No poder casarse significaba que no habría una generación futura. No poder compartir la tristeza con quienes sufrían significaba que la realidad del dolor sería demasiado abrumadora para poder recibirla plenamente. No poder entrar en una casa de banquete significaba que todas aquellas alegrías vanas serían interrumpidas. Por medio de Jeremías, Dios mostraba de manera descarnada el destino del reino de Judá. La vida de Jeremías era, por decirlo así, un recurso audiovisual acerca del juicio. Este mensaje de juicio, transmitido por medio de la vida del profeta, apunta a una profunda desesperación. Quisiera que leyéramos una vez más el versículo 5 del pasaje de hoy. Este es el versículo 5. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Aquí Dios dice que quitará 3 cosas. La primera es la palabra paz, que aparece en la parte final del versículo 5. Esta palabra proviene del término hebreo shalom. Shalom va más allá de una simple situación en la que no hay guerra. Se refiere al estado en que cada área de la vida está completamente segura y plenamente colmada en Dios. Llamamos shalom a ese estado de paz perfecta que nada en este mundo puede amenazar. He quitado mi paz. Esto significa que ese estado de paz completa desaparecerá. Cuando Dios dice que quitará la misericordia y las piedades, la palabra traducida como misericordia corresponde al término hebreo hesed. Hesed es el amor fiel de Dios, su amor de pacto, el amor que no puede quebrarse. Dios dijo que ese amor sería quitado. La palabra traducida aquí como piedades corresponde al término hebreo raham, cuyo sentido original más exacto es tener compasión. La raíz de raham incluye un significado relacionado con el vientre de una mujer. Por eso, esta compasión expresa una misericordia, una ternura y un amor profundos e íntimos, como los de una madre por su hijo. Sin embargo, Dios dice que la quitará. Judá había quebrantado el pacto con Dios y adorado ídolos. La desaparición de estas 3 cosas se hacía visible mediante las 3 prohibiciones impuestas a la vida de Jeremías. Al abandonar a Dios, la verdadera fuente de la felicidad, el pueblo de Judá atrajo el juicio sobre sí mismo y se aisló de toda bendición. ¿Cómo sería posible sobrevivir en medio de un juicio tan doloroso? Dios separó a Jeremías de las redes de la familia, la sociedad y la vida cotidiana. Esto era un símbolo del juicio,
Pero al mismo tiempo, al apartarlo de la felicidad y las alegrías comunes, Dios también lo estaba separando, para que no se sincronizara con la cultura corrompida y la corriente de su época. En los días de Jeremías, acciones como compartir la alegría, compartir el dolor y casarse, no fluían en la dirección correcta de la verdadera alegría. Como el pueblo había dado la espalda a Dios, se alegraba en cosas distintas de Dios, construía relaciones sobre valores distintos de Dios, se casaba con propósitos ajenos a Dios y criaba así a las siguientes generaciones. Por tanto, las prohibiciones de hoy también contienen este significado. Dios separó a Jeremías de aquel entorno para que no se dejara arrastrar por la corriente de su época. Pero piénsenlo. Cuando todos están alegres y una sola persona no puede reír, cuando todos están sumergidos en la tristeza y la comparten, pero una persona no puede acercarse a ella, esa persona no solo es señalada como extraña. Ella misma, al vivir esa realidad, cae en un profundo sentimiento de aislamiento. Jeremías quedó en esa dolorosa realidad, de pie y solo, sin poder unirse a los demás ni compartir lo que ellos compartían. Sin embargo, mediante la vida de Jeremías, Dios mostró que esa misma realidad de aislamiento era su protección para que él no fuera arrastrado por el mundo. También era el único camino para que el pueblo de Judá volviera a ser salvo y restaurado. Algunos llaman aislamiento santo a las prohibiciones y acciones de Jeremías que contienen este significado. Esto se debe a que ese aislamiento no era fracaso ni juicio, sino una separación mediante la cual Dios quería salvar. Por medio de su vida, Jeremías mostró no solo el juicio de Dios, sino también la dirección de vida por la cual Dios salvaría a su pueblo de la presente realidad de juicio. ¿Cuánto poder contiene entonces este lenguaje del cuerpo, este lenguaje no verbal, en vez de solamente el lenguaje de la voz? Jeremías nunca fue un simple altavoz que transmitía la palabra de Dios con la boca. Su propia existencia y su vida cotidiana eran el mensaje de Dios mostrado al mundo. Por lo general, las personas confunden la vida de fe con un proceso para cumplir sus propios deseos, sobresalir más que otros, alcanzar éxito en el mundo y demostrar su propio valor. Pero la verdadera vida de fe de la que habla la Biblia no consiste en seguir mi codicia. Consiste en sintonizar la frecuencia de mi corazón con el corazón de Dios y reflejar plenamente ese corazón al mundo. ¿Acaso Jeremías no habría querido formar una familia cálida? ¿Acaso no habría querido compartir la tristeza de sus amigos y reír con alegría en una fiesta? Sin embargo, para mostrar cuán grande era el dolor de Dios y cuán solemne era su advertencia, Jeremías renunció voluntariamente a sus derechos más comunes. Queridos hermanos, la vida de fe nunca consiste en levantar cada vez más alta la torre de nuestra propia vida. Solo cuando renunciamos a nosotros mismos, rechazamos sincronizarnos con las dulces tentaciones que vienen del mundo y escogemos el aislamiento santo, podemos finalmente encontrarnos con la salvación de Dios. Jeremías recibió el llamado de Dios, oyó su voz, permaneció firme en la fe y proclamó la palabra. Dijo lo que creía y vivió con su propia vida lo que había dicho. Esa es la figura del profeta Jeremías, que la palabra de hoy pone ante nosotros. El ejemplo de Jeremías no nos muestra únicamente la vida de una persona extraordinaria. Hoy, por medio del Espíritu Santo, recibimos la revelación, y mediante el Espíritu Santo, comprendemos la palabra de Dios. Podemos acercarnos a Dios y tener comunión con Él. ¿No fue por esto que, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo? El camino fue abierto para que todos pudieran entrar al lugar donde antes solamente el sumo sacerdote, como representante del pueblo, podía entrar. Por eso, la figura de Jeremías en las Escrituras no es solamente la figura de alguien especial. Nos muestra la dirección de fe, de vida y de confianza que todos los cristianos de hoy debemos seguir. Amados, las personas del mundo actual no abren ni leen personalmente la Biblia que llevamos. En cambio, leen el corazón y la voluntad de Dios por medio de la vida de ustedes y de mí, que decimos creer en Jesús. No escuchan ni leen acerca de Jesús, la cruz y la Iglesia, solo porque hablamos de ellos con los labios. Lo que ellos leen es el corazón de Dios que revelamos con nuestras manos, nuestros pasos y nuestra vida. Amados,
Cuando todos corran con todas sus fuerzas hacia el éxito y el placer de este mundo, no temamos el aislamiento santo. A veces, para guardar la voluntad de Dios, debemos aceptar pérdidas y detenernos solos. En cada lugar donde ponemos los pies y vivimos, cuando no buscamos únicamente nuestra voluntad y nuestro beneficio ni seguimos la corriente del mundo, entonces las personas finalmente verán al Dios Santo por medio de nosotros. Hoy también, caminemos en la vida de fe, con aislamiento santo y perseverancia fiel. Deseo de todo corazón que dependamos solamente del Señor y andemos con firmeza por su camino, el camino de la palabra que Él ha hablado. Aunque a veces ese aislamiento se sienta asfixiante, está bien. El Señor está con nosotros. Creo que, por medio de nuestros pasos, el Señor abrirá el camino de la vida y el camino del reino de Dios. En el nombre del Señor, los bendigo para que hoy vivan una vida de fe como esta.